Buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia impartida por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, hoy con el tema La cláusula de interpretación conforme y su aplicación práctica. En nombre del doctor Álvaro Castro Estrada, presidente de este tribunal, le voy a pedir al magistrado Juan Bautista que nos haga la presentación correspondiente del conferenciante, doctor José Luis Caballero Ochoa. Por favor, magistrado. Buenas tardes. La reseña curricular del doctor José Luis Juan Caballero Ochoa es la siguiente. Es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la UNED de España, diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es académico, investigador titular 6 en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, en donde ha sido coordinador de posgrado en Derecho y la maestría en Derechos Humanos. Imparte materias relativas a Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la licenciatura en Derecho y en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, así como en los cursos de posgrado de diversos centros de educación superior. Ha participado en múltiples foros académicos como ponente en México y en el extranjero, así como en proyectos de investigación y consultoría en temas del marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos. Su obra publicada consiste en más de 30 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en esta materia, uno de ellos, La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México. Bienvenido, doctor. Gracias. Viene aquí al foro. Gracias, muy amable. Pues agradezco al magistrado Bautista y también muy agradecido con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y con el doctor Álvaro Castro, a quien le tengo pues mucho afecto desde hace muchos años también que lo conozco, y la MIJ también, muy agradecido con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por la oportunidad de estar aquí en esta charla que pues vamos a tratar de que sea, digamos, lo más clara y también que podamos interactuar quizá al final con algunas preguntas. Hoy además es un día importante porque estamos celebrando el 97 aniversario de la Constitución mexicana, una Constitución que ahora pues resulta ser tan, digamos, tan sobreexpuesta, ¿no?, a las reformas, y una Constitución que lleva a este aniversario pues con mucha carga reglamentaria, con mucha carga de hipertrofia, ¿no? Parece a veces que la Constitución es, bueno, muchas veces se ha comprobado en la historia del constitucionalismo mexicano, pero creo que esta es una de las épocas más fuertes, donde la Constitución es utilizada para hacer, digamos, acuerdos de ciertas cúpulas y empieza a vaciar su contenido normativo. Ojalá de verdad que lleguemos a sus 100 años con una Constitución que sea mucho más fuerte normativamente hablando, ¿no? Y que no estemos ya además adicionándole tantas palabras y tantas cosas y tantas cuestiones que son productos de reglamento. Los especialistas se han dado a la tarea en las últimas semanas de recapitular, digamos, qué tanto añadido en contenido, número de palabras se le ha hecho a la Constitución o al artículo 41 en relación con la Constitución del 17,
En materia energética, digamos, pues el régimen transitorio es amplísimo, cuando son cosas algunas que deberían estar en la sustancia de la reforma, en fin. Pues bueno, no soy pesimista, pero yo creo que llegamos a este aniversario con una constitución que está en esa tesitura. Y en esa constitución, hace un par de años también, 2 años y medio ya, se introdujo una reforma que me parece es así largamente esperada. Largamente esperada, pues 20 años o más. Y es una reforma que ha creado un sistema de protección a los derechos humanos y un sistema de interpretación de las normas sobre derechos humanos. Nosotros durante mucho tiempo tratamos de hacer realidad una demanda, un requerimiento técnico, una especificidad que se desprende del hecho de haber incorporado los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esa especificidad es el que los tratados internacionales sobre derechos humanos formaran parte del catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución. Y quizá esta es el gran, digamos, el gran boom, el gran deseo cumplido en relación con lo que se había solicitado por parte de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, pero que también respondía a una necesidad del derecho internacional de armonización, pero que también estaba ya demandándose en una reforma amplia que pusiera sobre la mesa el verdadero sentido, el alcance de los derechos humanos en México. Porque me parece que nosotros vivimos en una sociedad que encorsetó a los derechos, ese es mi punto de vista, ¿no? Los sujetó, digamos, bajo el ropaje de garantías individuales e hizo 2 cosas. Por un lado, me parece que disminuyó la eficacia de los derechos porque esta concepción muy liberal de las garantías individuales, acompañado con el amparo, un amparo excesivamente tecnificado y reducido, pues hizo que se aprovecharan los derechos, poco, ¿no? Y que se incorporaran principios como el de interés jurídico directo, la instancia de parte agraviada, la fórmula Otero, que fueron pues reduciendo la eficacia plena de estas herramientas que tiene el Estado, pues que ofrece el Estado a las ciudadanas y ciudadanos para defenderse. Y por otro lado, los mismos derechos humanos se empezaron a convertir un poco como una especie de buenas intenciones, un conjunto de normas subjetivas, un conjunto de normas, con poca eficacia técnica y lejanas, ¿no? Normas que finalmente estaban en los tratados internacionales, pero no en la Constitución, y esa distancia pues hacían que perdieran precisamente una presencia de exigibilidad, de justiciabilidad, ¿no? Y entonces ya, aunque viéramos derechos humanos de índole social, por ejemplo, o derechos humanos político-electorales, ¿no? Al no ser garantías individuales, estaban excluidos de esa plena justiciabilidad. Entonces me parece que eso fue un tema muy importante de la reforma. Además, claro, yo creo que ese sentido completo y complejo de haber tratado de que el ciudadano, la ciudadana pudieran apropiarse de los derechos, esa evolución de estas prerrogativas a las personas y no en poder del Estado, que yo creo que ese es un cambio sustantivo, no solamente en las palabras, en la redacción del artículo 1, sino también en un sentido más profundo que yo pienso que debe acompañar la actuación de todos los operadores jurídicos nacionales. Ahora, en medio de esa reforma hay ahí algo que, estuvimos viendo en el curso en línea para las personas que están aquí en la sala y que no estaban en el contexto de este seminario organizado por la MIG,
y que ya es la segunda generación que se imparte, y que tiene que ver con el párrafo segundo del artículo primero. Párrafo segundo del artículo primero, que es una cláusula de interpretación conforme, como se le ha llamado en el derecho comparado, y que la Constitución sencillamente hace, bueno, sencillamente, y es muy complejo, hace un envío de todas las normas sobre derechos humanos a la Constitución y a los tratados internacionales para efecto de su, digamos, interpretación y aplicación. O sea, en el artículo primero, párrafo primero, la Constitución reconoce como un solo catálogo de derechos humanos que debe ser ejercido por todas y todos a ese conjunto entre Constitución y tratados internacionales de los que México es parte, que contengan normas de derechos humanos. Y luego en el segundo párrafo dice que estos dos ordenamientos o estos dos conjuntos normativos, conjunto plural, la diversidad de tratados y el conjunto Constitución, se conforman como referentes para que las normas, el resto de las normas, sean interpretadas. Entonces la Constitución dice: las normas sobre derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados en la materia, y luego añade, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, que este es el famosísimo principio pro persona, y que está en el, digamos, en el modelo mexicano, vinculado muy especialmente a la interpretación. Por eso está el gerundio, ¿no? Favoreciendo. O sea, se hace la interpretación de estas normas favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué hay que hacer este ejercicio interpretativo? Y mucha gente se pregunta, ¿cuándo se hace? ¿Y quién necesita o quién demanda o quién requiere que se haga? Bueno, pues yo pienso que este modelo mexicano lo que hizo fue no solamente ponerse a verificar lo que ha pasado en otros contextos, o sea, el modelo comparado, en donde hay un montón de países que han asumido este modelo de interpretación en Europa y en América Latina, sino, sobre todo, se está atendiendo a la misma naturaleza de los derechos humanos. ¿Cuándo se hace esta interpretación? ¿Cuándo debe de hacerse? Pues siempre, siempre. Es haber, yo creo, tocado en la Constitución el núcleo normativo de los derechos humanos. ¿Cuál es ese núcleo normativo? Y es una primera cosa que me parece importante. El núcleo normativo de los derechos humanos es el de contenidos mínimos, estándares mínimos que están previstos en todas las normas, especialmente aquellos conjuntos normativos que tienen competencias, digamos que tienen competencias originarias para legislar derechos humanos, como son las entidades federativas en un sistema federal o el ámbito nacional, y que esas normas de derechos humanos pues tienden a crecer, a hacerse más amplias, ¿no? Por eso también esa elección interpretativa siempre tiene que ser en favor de la persona o favoreciendo el interés de las personas. Entonces, les decía, esto que México hizo corresponde a esa naturaleza jurídica. Y esto implica que no sea una tarea, digamos, opcional para el operador jurídico, sino o de clasificación entre distintas normas de derechos humanos, cuándo sí se hace o cuándo no se hace, sino que se tiene que hacer siempre que se esté en presencia de una norma de esta dimensión, una norma que contenga derechos humanos. La Suprema Corte empezó una ruta interpretativa poquitito después de la reforma fue en junio de 2011, y la Corte en julio de 2011 hizo una clarificación muy interesante. Ella se había dado a la tarea de resolver un expediente, a través de un expediente varios, cuáles eran las obligaciones para el Poder Judicial que había dejado el caso de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, Radilla Pacheco.
porque este caso pues tocó ahí la médula en las garantías de reparación. Dijo la Corte Interamericana, si el Poder Judicial no está capacitado en estos temas de derechos humanos y derecho internacional, nunca México va a poder solventar estos temas para hacer resoluciones en sede interna e interpretaciones en sede interna compatibles con la Convención Americana y que no nos tengamos que ver en estos asuntos, ¿no? Incluso fue muy interesante porque el tema del famoso control de convencionalidad o la interpretación con respecto a la Convención Americana, la Corte Interamericana lo incorpora en las medidas de reparación del daño como una garantía de no repetición, que es brutal el mensaje, ¿no? No es solamente verificar la compatibilidad de las obligaciones del derecho interno con el derecho internacional como lo había hecho en otras sentencias, sino aquí dijo un tema de reparación del daño a las víctimas para que no se vuelvan a repetir estos hechos es la capacitación judicial. En fin, entonces la Corte hace un expediente sintiéndose correctamente vinculada, no solamente aludida, vinculada, obligada por la sentencia, y es un expediente en el que se permite explicar cuáles son esas obligaciones para el Poder Judicial en su conjunto. Pero, como este expediente lo resuelve, lo había intentado resolver antes de la reforma, no tuvo éxito, después de la reforma en derechos humanos que vino a clarificar todos estos criterios, la Corte a un mes resuelve el expediente, a un mes de la reforma, y hace una integración de lo que tenía que hacer en función del expediente Varios, un gran ejercicio, de lo que tenía que hacer en función del caso Radilla, con lo que tiene que hacer en función de estas nuevas coordenadas constitucionales, digamos. Y aquí, en ese reconocimiento de la cláusula de interpretación conforme, que implica todas las normas se van a interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, ella dice, esto deriva en que todos los operadores jurídicos nacionales, absolutamente todos, cuando estén en presencia de una norma de derechos humanos, una norma que contenga derechos humanos, tienen que interpretar. Eso es lo que se tiene que hacer, interpretar. A la hora del caso Hellman contra Uruguay, el cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana, extrapolándolo el famoso control de convencionalidad, dijo la ruta, pero eso se aplica para interpretación conforme muy bien, ¿no? Podría haberlo dicho la Suprema Corte. O sea, ¿cuándo se hace la interpretación? Pues cuando se van a crear las leyes. Que eso es una tarea que el Poder Legislativo nunca se ha puesto a pensar de verdad en serio que la tiene que hacer. A la hora de crear las leyes, se tiene que hacer interpretación. Cualquier norma que contenga derechos humanos tiene que, ex ante, digamos, al elaborarse, contrastarse con ese estándar normativo de referentes que va unido, Constitución y tratados internacionales. Todas las normas elaboradas que se aplican por cualquier autoridad en política pública tienen que interpretarse de conformidad con los tratados y la Constitución para efecto de su aplicación. Y todas las normas en la resolución de casos conteniendo derechos humanos tienen que contrastarse. Ahora, claro, esto es dice la Corte, una interpretación conforme en sentido amplio. Luego dijo la Corte en ese expediente, también hay interpretación conforme en sentido estricto, que se le toca más bien a aquellos funcionarios que realizan atribuciones materialmente jurisdiccionales, en donde para estos efectos, ante normas y posibilidades interpretativas, se tiene que elegir la más protectora, llegando incluso a la posibilidad de inaplicar, ¿no?, la norma contraria a este estándar. Esa es como la gran actividad. Ahora, se dice mucho que, y eso pasó, digamos, durante los primeros meses, que qué barbaridad con esta tarea de inaplicación y que entonces iba a ser muy complicado estar inaplicando las normas, ¿no? No se trata de la inaplicación
como primera, digamos, posibilidad, sino la inaplicación es la última posibilidad. Porque el propósito de esta interpretación, del enviar estas normas a los referentes, tiene como fin, ese propósito, es la integración normativa. O sea, esa es, digamos, como la esencia, pues, quizá ontológica del asunto, ¿no? O sea, ¿para qué quiero yo hacer interpretaciones? Para que se robustezcan las normas. ¿Para qué quiero yo hacer interpretación conforme? Para que las normas se integren de conformidad con los elementos y se apliquen con los elementos más protectores dados por la Constitución y los tratados. Si no se puede, si no soporta, si no da el nivel, si no da la dimensión, bueno, se procede a la inaplicación, pero nunca el arma, digamos, el resultado primero tiene que ser la inaplicación. Eso es también, yo creo que un poco resabio de la manera en que pensamos y operamos el derecho a través de la invalidez, ¿no? Si no es un resultado, digamos, final, precisamente por ese propósito de la integración normativa, que eso también lo dijo la Suprema Corte. O sea, esa actividad implica interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto, y si no se puede, pues hay la inaplicación. Y hay que partir, dice la Corte en ese expediente dio dos ideas muy importantes y súper sugerentes. La primera es que hay que partir de la presunción de constitucionalidad. Y esto significa que, vamos, también la Corte lo volvió a decir en octubre que resolvió la contradicción de tesis 293, la deferencia al legislador, ¿no? El legislador democrático que lleva, digámoslo así, la mano en hacer las leyes presumiblemente constitucionales. Entonces, en atención a esa presunción de constitucionalidad, se apuesta porque la norma subsista y si no, se inaplica. Porque, dice la Corte del mismo expediente, por encima de todo está lo que se ha consagrado, lo que se ha reconocido en la reforma constitucional, es la primacía de los derechos humanos. Ahora bien, ese sería como, digamos, el núcleo amplio, el centro, a qué naturaleza responde la interpretación conforme y a qué naturaleza responde estos ejercicios de remisiones interpretativas. ¿Y qué implica? Bueno, pues implica que todo el paquete de normas que tengan derechos humanos van a estar dispuestas hacia la Constitución y los tratados internacionales, incluso las mismas normas de la Constitución. Nosotros, yo esto no me canso de decirlo porque es un dato interesante, el Congreso y las legislaturas de los estados fueron muy renuentes a la reforma y una de las renuencias era seguir el modelo comparado, porque del modelo comparado lo que tiene este modelo es que en todos los países que lo han adoptado identifican a la Constitución como la norma, los derechos en la Constitución como la norma referida, digámoslo así, y a los tratados internacionales como la norma referente. Entonces, en todas las constituciones que han hecho esta incorporación, España, Portugal, Rumania, Moldavia, Colombia, República Dominicana, Bolivia, Perú, por ejemplo, dicen: los derechos contenidos en la Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales. Esa es la óptica de todas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Toman los derechos de la Constitución y a la hora de aplicarlos dicen, el tratado fulano los amplía, pero su referente es exclusivamente esos derechos de la Constitución, digo, su referencia, digamos, y respecto a los tratados internacionales. Y esto excluye a la Constitución como referente y además tiene la lógica para algunos países de que si hay derechos en un tratado internacional que no estuvieran contemplados en la Constitución, no se meten a este ejercicio interpretativo. O sea, se tienen que cumplir, porque para eso los estados firman los tratados internacionales. Pero los dejan un poquito de ladito, como que les hacen el feo. Si un derecho está en un tratado, dicen, no, pero no está en la Constitución. La Constitución es la que nos dice cuáles son los derechos fundamentales. Estos derechos que están en tratados y no en la Constitución,
no los vamos a meter aquí a la hora de aplicar estas claves en los casos que resolvemos. México hizo otra cosa. México, por un prurito de supremacía constitucional bastante extendido e incomprensible, porque podríamos decir por qué no está sacrificada la famosa supremacía constitucional en estos temas, porque esa supremacía implica también que la Constitución determina que las normas se apliquen desde su contenido, o sea, que las normas tengan una, digamos, presencia en el orden jurídico desde sus aproximaciones, su propio contenido, y los derechos humanos son normas que se expanden, decíamos, bueno. Pero por ese prurito dijeron, bueno, ¿cómo vamos a mandar la Constitución a los tratados? Esto nos va a causar un problema con la jerarquía. Y entonces lo que hicieron, que yo pienso que esto es superado ya, pero el diseño que quedó fue pescar a la Constitución y a los tratados como un solo referente, ¿no? O sea, cuando la Constitución dice Constitución y tratados internacionales, está utilizando esa I como un adverbio copulativo. O sea, no son son dos referentes, sino un solo referente que presumiblemente va también entrando en estas categorías interpretativas. Entonces, eso es muy interesante. Y dijo, todas las normas de derechos humanos se van a ir a ese par de referentes, ¿no? Entonces asume también a la Constitución como una norma, objeto de la remisión interpretativa. El caso Radilla lo hizo así. Hemos tenido un montón de lecciones venturosamente concatenadas, diría yo, y de pistas de integración venturosamente concatenadas entre el derecho internacional, la reforma de derechos humanos y lo que podemos hacer después con esto, que bueno, habría que aprovechar, porque sin pensarlo pasó así. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla había dicho, México, en el tema de la jurisdicción militar, tú tienes que interpretar el artículo 13 para que sea subsistente, digamos, convencionalmente y constitucionalmente, de conformidad con otras disposiciones de tu Constitución y disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y de mi jurisprudencia, diría la Corte Interamericana. O sea, ese artículo 13 que pidieron las víctimas que se reformara, por lo ambiguo que pudiera ser y por lo ambiguo de la interpretación de la Corte, dijo la Corte Interamericana, no, pasa. Siempre y cuando tú entiendas, yo lo fraseo así, no lo dijo así la Corte Interamericana, pero yo lo fraseo porque dice el artículo 13 que los tribunales militares en ningún momento podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Y entonces la Corte Interamericana dijo, tú has entendido ese sobre personas que no pertenezcan al ejército como si dijera contra personas que no pertenezcan al ejército, es decir, sujetos activos de la comisión de un delito. Y lo que tienes que hacer es entender el sobre personas que no pertenezcan al ejército como si dijera hacia personas que no pertenezcan, o sea, una jurisdicción amplia. ¿Por qué lo tienes que entender así? Porque otras disposiciones de tu Constitución, más la Convención Americana, más, consagran el derecho al juez natural. Consagran el derecho al juez natural, con el que contrasta la jurisdicción militar, más cuando alguien que ha sido violado sus derechos por un efectivo de las Fuerzas Armadas, además de esa violación, tiene que irse a buscar justicia a una jurisdicción que no le corresponde. Entonces, esa lección que la Corte Interamericana dio en Radilla es exactamente lo que hicimos en la Constitución. Todas las normas se van a ese par de referentes que se llaman Constitución y tratados internacionales. Y esto implica tres cosas. Que todas las normas secundarias se van a la Constitución y tratados internacionales a interpretarse. Que ya resolvió la Corte en la contradicción de tesis que implica Constitución y tratados internacionales, porque dijo esto es un solo catálogo, lo que en el derecho comparado se le llama bloque de constitucionalidad, y que la Corte pues ha sido muy renuente a adoptar esa expresión y le han puesto, más larga el asunto, pero bueno, sí le han puesto parámetro de control de la regularidad constitucional.
Entonces, todas las normas de derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados. Pero también los tratados internacionales, que son parte de la ley mexicana, en las normas de derechos humanos se tienen que interpretar de conformidad con la Constitución y otros tratados internacionales. También los tratados se van a interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados. Ay, ¿y qué va a pasar con el compromiso internacional que México hizo? En los tratados, sí, el orden jurídico mexicano dice, también los tratados van a ser susceptibles de interpretación. Sí, todo. ¿Por qué? Porque también los tratados predican de sí mismos ser estándares mínimos. O sea, ningún tratado se abroga la idea de decir, tú me tienes que aplicar al literam lo que yo digo sin ninguna posibilidad interpretativa, no. Los derechos humanos interpretan. Entonces, todos los tratados, la Convención Americana, por ejemplo, contienen normas de interpretación que dicen que no pueden ser utilizados, digámoslo así, como pretexto esos tratados para ser menos protectores si hay una protección mayor en el orden jurídico nacional. Esto implica interpretación, conforme. Entonces, todas las normas hacia la Constitución y los tratados internacionales hacia la Constitución y los tratados, pero también implica que las normas sobre derechos humanos que están en la Constitución se interpreten de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. O sea, la propia Constitución establece sus normas de derechos humanos dentro de un rango protector más amplio de conformidad con los tratados. Y esa Constitución crece, se expande en la medida que es interpretada de conformidad con otras disposiciones de la Constitución y los tratados. O sea, esa última enfoque de esta dinámica acoge lo que significa esta cláusula en el derecho comparado, que las normas de derechos humanos van a la Constitución y los tratados, pero yo creo que la supera. Por eso yo digo, ahí anda por allá afuera un libro que escribí, el último, sobre esto, y ahí dice en la contraportada una cosa que a mí me parece muy importante, que México con este modelo de derechos humanos puede aportar luz a los otros países que lo han establecido, porque el modelo mexicano pues vino a resultar más amplio, digamos, más generoso, creo yo, en la perspectiva de estos derechos. Esto de la Constitución a los tratados internacionales sí ha sido complicado de aceptar, ¿no? Sobre todo en los casos donde la Constitución pues tiene lagunas o es ambigua o tiene insuficiencias. Y había un sector de la Suprema Corte muy renuente a aceptar esta remisión o envío interpretativo de la Constitución hacia la Constitución y los tratados, pero en la contradicción de tesis 293 de 2011, que como ustedes saben se resolvió a finales del año pasado, la Suprema Corte dijo, está muy bien, todo es materia de interpretación, menos las restricciones que la Constitución establece. Que bueno, ¿es una falla? Sí, es una falla porque vuelve a un tema que es de fuentes del derecho y de producciones normativas, una cosa que realmente es un tema de interpretación normativa. O sea, las fuentes son una cosa y las fuentes producen normas de derechos humanos, pero otra cosa es qué se hace con ese material normativo, y lo que hace es, lo pusimos en el artículo primero, que es favorecer pisos más altos de interpretación. Pero aquí pues hace mucho ruido ese tema. A mí me parece una ventaja porque finalmente la Corte reconoció que la Constitución sí se interpreta de conformidad con otras disposiciones de la Constitución y los tratados. Que la Constitución, digamos, es perfectible y debe modularse de conformidad con esos tratados que también son Constitución. Que eso, repito, a algunos ministros y ministras no les acababa de convencer, pero como ha dicho el ministro Arturo Saldívar, vamos, ahora el 99% de la Constitución establece esas remisiones de interpretación conforme.
o son susceptibles. Se queda este 1% de las restricciones, en donde pues se vuelve a tener esa óptica. Se ha dicho que pues el tema de la deferencia al legislador democrático, etcétera, que bueno, eso no obsta para que hubiera una interpretación, pero claro, ahí el riesgo latente es que hacemos con disposiciones constitucionales que no pasen, pues es difícil que pasaran una interpretación conforme y que pudieran ser declaradas, no serían, que la práctica constitucional mexicana sería imposible, serían declaradas inaplicables o inconstitucionales en sí mismas, ¿no? Que este es un problema, yo lo he dicho, este es un problema que no tiene que ver solo con el tema de los tratados internacionales, está saliendo a la luz ahora con la reforma y con esta presencia de los tratados internacionales en el orden constitucional, pero es un problema que tenemos, y ustedes lo saben muy bien porque esto se estudia siempre, son las cosas que quedan como lagunas en el derecho constitucional mexicano, la imposibilidad, diríamos, de que una norma constitucional sea inconstitucional, la imposibilidad del control de la reforma constitucional, que hemos visto caso a pasto, el sobredecimiento de los amparos o de las acciones judiciales que tienen que ver cuando se quiere impugnar una norma de la Constitución, que todo tiene un común denominador, y es que la Constitución, las normas son supremas y que tienen, voy a parafrasear una tesis de hace 12 años, que lo que haga el reformador de la Constitución encuentre en sí mismo él encuentra en sí mismo su garantía y por lo tanto está bien, ¿no? Y siempre hemos visto en constitucional casos de estudio donde dices, bueno, esta norma evidentemente contradice con la otra, y encontramos ejemplos. Que eso es un punto que yo creo que se trae todavía en el inconsciente jurídico colectivo para decir la Corte, pues es que aquí sí hay restricciones en la Constitución, y además restricciones muy sospechosas, porque pues el inconsciente sale, y siempre salió el caso del arraigo, entonces esas no las vamos a someter a interpretación. Que hubo dos notas, digo, hay que saber cómo va a salir el engrose, pero hubo dos notas que a mí me parece que están bien. Una nota es que de cualquier manera hay que revisar el caso concreto. Y que además yo pienso, o sea, no fue una nota que salió de ahí, eso lo pienso yo, más bien la Corte hizo otro ejercicio que puede darnos luz, una acción de inconstitucionalidad, la 155 de 2007, en donde invalida normas secundarias compatibles con la Constitución, pero que esas normas secundarias son incompatibles con tratados internacionales. Entonces quizá la ruta de las restricciones pues sea decir, bueno, si una restricción está en ley secundaria, vamos a establecer por vía jurisdiccional, por lo que sea, una interpretación y a ver si es solventa o no. Si no solventa, pues adiós. Aun cuando está soportada en una restricción constitucional, pues yo pienso que sí. La Corte misma nos dio el ejemplo, ¿eh? Pero bueno, eso es una cuestión que queda pendiente. Ahora, este tema del resultado de la Constitución de Tratados Internacionales, de interpretar la Constitución conforme a la Constitución misma de los tratados internacionales, lo que arroja, digamos, es otro elemento que no ha sido dilucidado por la Suprema Corte y que es un bloque de contenido de los derechos, con el cual debe contrastarse tanto otros derechos con los que contiendan o estén en tensión, como una ley que al regular un derecho lo limite y diga, pues yo limito tal derecho porque estoy protegiendo otro. Ese parámetro de contenido es el producto de la interpretación. Porque ahora se dice mucho, bueno, el bloque de constitucionalidad es el catálogo que tenemos para hacer el ejercicio de interpretación. O sea, es anterior a la interpretación conforme. Sí, si entendemos ese bloque como lo que definió la Corte, como parámetro de control desde el principio, o sea, el conjunto de referentes, constitución y tratados, digamos, como el listado, decía, así dijo el ministro Díaz, la masa de derechos, ¿verdad? El racimo, la amalgama, lo que queramos. Pero después de que se hace la interpretación, sale otro bloque de contenido, que es un derecho interpretado
que marca, digamos, el estándar hacia las leyes, hacia los actos de autoridad sobre cómo se presenta ya el derecho integrado por la Constitución, por los tratados internacionales, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ya los interpretó, por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya los interpretó. O sea, es un bloque de contenido de un derecho interpretado. Y entonces ya cuando se hacen los ejercicios de remisión, por eso se emplea esos criterios de jurisprudencia que ya hacen, digamos, ese derecho robusto y que ya pasó los canales interpretativos y nos da el marcaje constitucional, diagonal convencional, digo yo, de por dónde tiene que ir la ley. Y ejemplos tenemos bastantes. Por ejemplo, el famoso derecho al juez natural, que la Corte Interamericana reivindica para contener la jurisdicción militar en ciertos casos, o en los casos donde no sean delitos estrictamente del orden militar. Pues el derecho al juez natural no está en el catálogo, ni de los tratados, ni de la Constitución. Como tal no está. Es un derecho producto de la interpretación. Es un derecho que se arma entre el derecho de acceso a la justicia del 17, de la Constitución, entre el 20, apartado C, derechos de las víctimas, donde dice que las personas tenemos derecho a estar representadas en el juicio, entre la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es un derecho producto de la interpretación. Entonces, ese bloque es el que ya surge y el que debe contrastar o poner a los ordenamientos, digamos, a aplicarse con ese contenido, hacer el famoso test de constitucionalidad de acuerdo con ese estándar. Eso me parece que son las dos grandes aproximaciones que tiene esta disposición y que la Corte ha ido dando. Ahora, falta más, digamos, más claridad de la Suprema Corte, bueno, mucha más claridad, porque además pues tienen una contienda ahí entre las salas, más claridad en darnos estos elementos de contenido, y luego pues lo que tiene que seguir es, que eso preguntan mucho, es seguir generando un sistema de precedentes para ver cómo aplicar esta famosa cláusula de interpretación conforme. Ya tenemos algunos ejemplos, la Corte ha resuelto amparos interesantes, en otros contextos se han resuelto casos interesantes, donde se hace digamos, a través de interpretación se puede solventar un derecho, una norma de derechos humanos, que está en alguna ley y que está siendo controvertida. Bueno, pues le voy a dejar aquí para que haya tiempo, si quieren, de preguntas y respuestas. Le agradezco mucho su atención. Tenemos por ahí un micrófono ya listo, por si hay preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere alzar la mano? Se los pueden acercar. Hay una resolución de la Corte que es una parte de la revisión donde hubo la interpretación del artículo 115, fracción quinta constitucional. Ah, no tengo noticia, fíjate. Que yo la tengo si la quieres. El Sí. quejoso era Química Amtex. Okay. Es la interpretación del 115, fracción quinta constitucional, que dice que el Estado, bueno, más bien el municipio, tiene el derecho a regular su territorio. Y el 27, párrafo séptimo de la propia Constitución, establece el derecho de la Federación de regular todo lo concerniente a los temas de extracción de agua. En el caso, lo que sucedió en los hechos es que una persona estaba haciendo un pozo artesiano para la extracción de agua, y el municipio lo clausura, ¿no? Este sujeto se ampara diciendo, no, bueno, pues esa es atribución de la Federación. Y lo que resuelve la Corte, que me parece muy importante, es que dice, la Constitución, si bien parece que hay unas ciertas contradicciones, no se contradice, se excepciona. Y ese Mira, es el parámetro, caso concreto. Ese es el parámetro de interpretación que se debe dar. La Constitución en sí misma no puede ser inconstitucional. Entonces, si hay dos normas que en principio parecen estar en contradicción, de conformidad con la interpretación conforme que tiene que tener la Constitución como en sí misma se excepciona. Entonces, es cierto
que la Federación tiene el dominio sobre la extracción de las aguas. Sin embargo, para llegar al subsuelo, que es donde están las aguas, tienes que pasar necesariamente por el suelo, y eso es atribución municipal. Entonces me parece muy interesante esa interpretación que se dio, ¿no? Que no hay propiamente contradicción en la Constitución, sino hay una excepción. O sea, negó el amparo. Ajá, negó el amparo. Sí, fíjate qué interesante esto, porque ese argumento ayudaría mucho, es que luego la Corte mete algún autogol por ahí, porque ese argumento es el que ayudaría exactamente con las restricciones. Si uno reconoce que la Constitución, interpretada de conformidad con los tratados o con la propia Constitución, da otro resultado, otro alcance, incluso las restricciones se pudieran modular, pues es lo que estás diciendo, ¿no? Y el haber sacado a esas restricciones expresas en la Constitución, pues es haber dicho de antemano, es que esto no va a resistir un contraste normativo, ¿no? Esta no se puede. Claro, en casos de reglas duras, pues es más difícil que en principios, ¿no? Pero es un amparo interesante, ¿eh? Inclusive hubo un amparo, no sé qué pasó, la primera sala dijo que cuando había un tema que se quería hacer un control de convencionalidad de una norma constitucional, ese argumento debería ser declarado inoperante. Y la otra sala dijo que sí procedía el estudio. No, sí se procede, porque además la interpretación conforme asume el control de convencionalidad. Sí, se resolvió hace, no sé, en octubre, o sea, así, ¿no? Sí, no son ejercicios separados, o sea, son ejercicios separados de principio, desde luego. Pero fíjate, es que yo creo que la Corte luego cambia de manera radical sus criterios, porque en el expediente Varios se echó una frase importantísima, interesantísima y además muy clara. No, yo no le veo otra cosa. Dice, los jueces de todo el país tienen que realizar ex oficio un control de convencionalidad difuso en un modelo de control de constitucionalidad difuso. O sea, cuando abre el control difuso, así lo dice, no lo abre solito, lo abre en relación con el control de convencionalidad. Los jueces tienen que realizar ex oficio un control de convencionalidad difuso en un modelo. ¿Qué dice en un modelo? Pues dentro de un modelo de control de constitucionalidad, abarcando, pues así lo dijeron, en un modelo, pues ¿cómo lo lees? No dijeron, tienen que hacer un control de convencionalidad por un lado y luego otra cosa va a ser el control de constitucionalidad. O sea, está aparejado el control de convencionalidad, de constitucionalidad. Y la necesidad de abrir el control difuso de constitucionalidad obedeció a la necesidad de lo que demanda la reforma de la interpretación conforme, pero también a la obligación de hacer el control difuso de convencionalidad. Entonces no son dos cosas, son dos cosas complementarias, lo ha hecho la Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y otra consideración que me pareció interesante es de un colegiado que dijo que a la luz de la reforma de junio del 2011, es que ahora debemos entender a la Constitución no como el pináculo de sino es el piso mínimo de derechos que debe tener un sujeto. Si hay alguna otra norma que le amplíe ese catálogo de derechos, es al que hay que atender. Es el imaginario de la supremacía. Y eso me parece como una base normativa de contenido. ¿No? Cuando menos esto. Sí, es el mínimo. No, es el mínimo. Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá va también. Gracias. Una pregunta que quizás sea un poquito, pues no sé si poco jurídica, etcétera, pero de sentido común. El establecer este principio pro persona en el máximo ordenamiento jurídico en la Constitución, ¿no crea una gran incertidumbre jurídica en cuanto a que cualquier juez pueda aplicar su interpretación? Claro, sabemos que hay una sistematización de la jurisprudencia, etcétera, pero digamos, este principio no debió haberse establecido en una ley secundaria, o establecer este principio en, digamos, al máximo nivel, no viene a alterar todo lo que tradicionalmente conocíamos como un derecho escrito y de nuestro régimen diferente al anglosajón. No sé, como que es un ingrediente extraño, ¿no? Sí. Perdón por la... No, está bien. Yo voy a decirle tres cosas que pienso. Sí, la primera es que sí vino a ser disruptivo, sí vino a cambiarnos y a sacudirnos de cabo a rabo, que es de las pocas cosas
en el orden constitucional o una reforma que no sigue después de muchos años de estar cambiando la cultura y a ver si cuándo, sino que es una reforma que de veras sacudió la mentalidad de quienes nos hemos formado como abogados y abogadas en este país. Sí, y eso me parece muy bien, porque sí cambió la forma en que teníamos de concebir las cosas, lo que usted dice, sí la trastocó. Entonces esa disrupción yo creo que me parece muy saludable. Ahora, el tema de dónde debería estar, yo pienso que está bien en la Constitución porque es finalmente, y ahí es donde va mi punto, es un principio de salida a la interpretación conforme. O sea, el trabajo interpretativo tiene que ver con la elección de la norma más protectora. Así es. Pero por lo mismo no es un principio, desde mi punto de vista, aislado, ni vaciado de contenido, ni tampoco por lo mismo despegado de la interpretación, sino que por el contrario es un principio que debe acompañarse de estándares técnicos sofisticados de aplicación de los derechos humanos. Es decir, el principio pro persona no es como parece que alguna lectura lo ha asumido aquí en el medio, un principio absolutamente subjetivo para hacer lo que se quiera. Yo creo, sinceramente lo digo, esa idea del principio pro persona, que ya serviría para lo que fuera, es proporcional también a esta cuestión que les decía yo al principio de mi intervención, que tenemos de desconocimiento técnico de las normas de derechos humanos. Usted tiene normas de interpretación, tiene estándares, tiene criterios, tiene caminos técnicos para resolver derechos humanos. Eso se tienen que aplicar. Y en la elección final está el principio pro persona. Entonces, ¿qué se requiere? Además, hay dos condiciones para aplicar el principio pro persona. Una, así lo dice el párrafo segundo del artículo primero. Una, que sea una norma de derechos humanos, no una norma que no sea de derechos humanos. Porque a veces parecería que cualquier cosa, un plazo, entonces si ya tengo 15 días y entonces pro persona, aunque la ley diga 15 días, métele lo doble, porque no, es una norma que tiene que tener sustantivamente derechos humanos, o una norma procesal o procedimental ajustada en materia de derechos humanos. Y el segundo es que tiene que haber una interpretación, no es hacer que la norma simplemente se extienda, ¿no? O que diga cosas que no dice, o meterle cosas muy completas y bondadosas, pero que no están en la norma vigente, ni son producto del ejercicio interpretativo. Usted cuando tiene una norma de derechos humanos, tiene una elección ante los referentes y dice, esta elección es más protectora en los referentes, me voy por acá. Esta elección es más protectora en la norma, me voy por acá. Esta elección es más protectora en un tratado y no en otro, un tratado en la Constitución, me voy a la más protectora. Pero sobre el derecho que ya está vigente, que es el término de los referentes, no de lo que sea, ¿no? Entonces yo pienso que está muy bien que haya sido esta sacudida que nos ha puesto a todos a pensar las cosas, que eso me parece excelente, esta primacía de los derechos humanos. Pero me parece muy bien también que tengamos que ir madurando, irnos apropiándonos de esta técnica. ¿Sí? Muchas gracias. No, al pues contrario. podríamos pasarnos aquí todavía mucho tiempo más, pero en respeto al tiempo. Al tiempo. Ahí había una, si quiere, esa, y ya, para no dejarla. Con usted, ¿sí? claro que sí. Una nada más porque había levantado la mano el señor abogado. La interpretación conforme que señala con la ley secundaria creo que no hay mayor problema, pero cuando la interpretación es de la misma Constitución, Sí. esa interpretación conforme, un ejemplo, reforma 2008, reforma penal, Ajá. donde trastocó el 123, apartado B, fracción 13, miembros de instituciones policiales. Cualquier sea el medio de defensa, independientemente, no podrá ser reinstalado. Reforma La 2011, reinstalación. Reforma 2011, derechos humanos, el derecho al trabajo, artículo 5, solamente puede ser vedado el derecho al trabajo con resolución que así lo manifieste. Ya se resolvieron casos al respecto, ¿no? No lo No, conozco. en Nuevo León, sí. No lo conozco, pero ahí la interpretación conforme
cuando es una antinomia constitucional, ¿cómo podría ser la legalidad, el 16, para el efecto de que me quiten un trabajo, pues tendría que haber una resolución? Claro. Entonces la interpretación conforme tiene que ser con respecto a esos preceptos que está usted diciendo, que son más protectores, y a los tratados que complementan el artículo 5 de la Constitución, en que solamente una resolución judicial tiene. Ya hay del tema de reinstalación ya algunos casos resueltos. ¿Sí? Sí. Sí, incluso uno que se mandó al Consejo de la Judicatura Federal porque inaplicaron una jurisprudencia. Que espero que eso no vuelva a ocurrir. Porque si se contrasta la Constitución con otras normas de la Constitución, pues ¿cómo no se va a contrastar la jurisprudencia bendita y sacrosanta? Pues también. Claro. Pues así es. Okay. Digo, si ya la Corte dice esta jurisprudencia estaba bien, pues que diga que a razones de peso, de fondo, no porque nada más porque le emitió la Corte. Perfecto, gracias. Bueno, pues muy agradecido. bien. En nombre del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y de su magistrado presidente, el doctor Álvaro Castro Estrada, quien por cierto está en Querétaro con motivo del aniversario de nuestra Constitución. Salúdemelo mucho, por favor. Con mucho gusto. Le damos nuestro más grato agradecimiento al doctor José Luis Caballero Ochoa y por favor lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias.